Arranquemos. Ya me presentaron. Este es el bla bla del título. Suena bastante interesante, pero lo más interesante viene ahora. Bueno, les presento al equipo. Esta mañana presentamos un conversatorio con el doctor Hipólito, el doctor Oscar Rizo y el doctor Gonzalo Norberto, donde presentamos parte de esta herramienta junto con otras tres herramientas. Lo que tienen en común estas herramientas son que vamos a hacer un poquitito de historia. Esto siempre es interesante para empalmar el conocimiento. Las personas se comunicaban desde las comunicaciones, apareció el SMS por los 90, la gente empezó frenéticamente a comunicarse, pero a la larga las películas de ciencia ficción nos empezaron a empujar a tratar de hablar con las computadoras. Bueno, aparecieron un montón de sistemas, los más básicos fueron los chatbots, bastante viejos. Weizenbaum en el MIT hizo uno en 1900, creo que 66. Así que hasta hace bastantes años ya estaban jugando con los chatbots. Después aparecieron los bancos, Boti, todas esas cosas. Después apareció Alexa, asistentes virtuales, ChatGPT. Y bueno, ChatGPT tengo mis reservas respecto de que es demasiado conocido, pero peligrosamente incierto. Yo creo que hacía falta algo confiable. Entonces, lo que nosotros creamos es lo que llamamos una virtual persona. Créanme que detrás no tiene una LLM, sino que es puro procesamiento de lenguaje. Y esencialmente lo que buscamos nosotros es expandir la capacidad de acción y reacción de un sistema de salud en el tiempo y espacio. Esto es muy ambicioso. Van a ver cómo esto se cristaliza y se forma en algo tangible, porque además esto tiene experiencia clínica. Este trabajo fue presentado en el Congreso de Fibrosis Quística en Argentina en marzo, el 20 de marzo, y se va a seguir presentando en diferentes congresos ya con experiencia concreta. La idea es relevar datos sintomáticos en tiempo real conversando empáticamente con el paciente. Es decir, nosotros le damos al paciente una persona virtual que lo va a acompañar desde que sale del consultorio hasta el resto de su vida, porque la idea de esto es aplicado a enfermedades crónicas que, digamos, analizando estadísticas, de cada tres personas que tienen alguna enfermedad, dos son enfermedades crónicas, por lo cual no es poco el rango de aplicación. Y al relevar datos sintomáticos, el sistema está haciendo un seguimiento farmacoterapéutico y a su vez puede generar reportes de efectos adversos. Esto es algo totalmente, digamos, actualmente se hace a mano, preguntándole a los pacientes, con una ventana de memoria cortada. Y el último punto que es súper importante es que al momento de relevar datos sintomáticos, el sistema puede actuar preventivamente, alertando situaciones como efectos adversos y crisis. Es decir, puede detectar exacerbaciones antes de que ocurra. Hablando mal y pronto, el paciente va por una senda, va llevando la enfermedad. Las enfermedades crónicas siempre tienen un deterioro y tienen una evolución. Y en algún momento el paciente muerde el polvo, digamos, o sea, muerde la banquina y el sistema se da cuenta antes de que el paciente se salga de la banquina, vuelque y termine en una guardia, digamos. Y eso es lo que permite que mejorar mucho la calidad de vida. Les voy a presentar cómo funciona Fibra. Fibra es, ¿vieron los muñequitos estos de teatro que tienen dos caras? La cara de un lado sonríe, de otro lado otra mueca distinta. Bueno, Fibra es una virtual persona, que es una inteligencia artificial que vive en la nube, pero que tiene dos caras. Tiene una cara médica y una cara paciente. Lo interesante de esto es que están conectados entre sí y están conectados a través de la historia clínica, de la medicación que el médico prescribe, de las indicaciones, de las visitas del paciente al consultorio. Entonces, el médico interactúa con la persona virtual médica y el paciente con la persona virtual paciente, pero los dos están interactuando con la misma inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona la virtual persona médica. Entonces el médico le ingresa datos y le ingresa datos clínicos, tratamientos, resultados de laboratorio, otros resultados, futuras consultas. Y la virtual persona médica
le devuelve al médico reportes de adherencia, resultados de cuestionarios, secuencias de datos de laboratorio, eventos adversos y señales de alarma. Vamos a ver un poco cómo actúa la persona virtual paciente. Esta persona virtual, ahora lo vamos a ver en la próxima slide, lo que hace es le va recordando al paciente los elementos de toma, ya sea toma o ejecución de tratamientos, porque existen tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Como estamos en el simposio de farmacia, vamos a hablar de los farmacológicos, pero la realidad es que el tratamiento es un conjunto de elementos en muchos casos. Caso de cardíacos, tiene que indicar ejercicios y un montón de cosas más. Y estimular al paciente para mejorar la adherencia. Eso lo hace en forma empática, porque cuando habla con el paciente, tiene comportamiento cuasi humano y eso hace que el paciente se siente a gusto con alguien que se está interesando por su salud. Y por otro lado, la virtual persona recaba información efectiva sobre la medicación, sobre si el paciente no tomó algo, le pregunta qué es lo que te pasó, contame un poquito más, y releva datos que son altamente valiosos porque la verdad que la adherencia es un problema de tamaño de categoría mundial, es decir, no se sabe muy bien, es multifactorial las razones de la adherencia, no voy a hablar de eso porque no soy médico, pero por lo que me han contado los colegas con los que trabajo, efectivamente es un tema difícil descubrir el porqué de la falta de adherencia. Lo único que sabemos es que la hay y que es acuciante, o sea, la mitad de los pacientes a los 6 meses dejan de tomar la medicación y eso le hace llevar una vida bastante mala y hace costos enormes en los sistemas de salud. Vamos a analizar un ejemplo concreto de cómo Fibra atiende un paciente. Supongamos que en determinado horario hay una toma o hay un ejercicio o una tarea. Entonces el sistema le negocia con el paciente cuando quiere que le avise, a ver cuál es su rutina diaria, cuando se levanta y todo. Entonces le manda a la mañana un mensajito de texto en el celular. Esto no necesita tener una aplicación terrible instalada. Utilizamos Telegram por una cuestión de confidencialidad, para evitar venderle a Zuckerberg las otras cosas. Y entonces le indica en el recordatorio, tomá esta medicación, tenés que hacer este ejercicio, bla, 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 bla. Resulta que después le pregunta a qué hora te puedo preguntar sobre cómo te fue. Y entonces a un determinado horario pactado le pregunta, ok, ¿hiciste lo que tenías que hacer? ¿Hiciste los ejercicios? ¿Tomaste la medicación? Si le dice que sí, si le dice que no, le pregunta los motivos y empieza a indagar dentro del árbol de decisiones de qué es lo que no tomó, por qué no lo tomó. Y si le dice que sí, inmediatamente se interesa por su estado de salud y entonces comienza a hacerle una serie de preguntas que ahora vamos a ver esta interacción en vivo con una filmación, un pequeño videíto, a ver si me dicen que sí lo vemos. No sé si lo escuchan. Ahí tienen el recordatorio de la mañana. Este es el caso de fibrosis quística, efectivamente. Este, Ahí están donde pasan la cantidad de horas hasta que el paciente vuelve a ser contactado. Fíjense la hora, 9:30, a las 21:30 es contactado. Y el sistema le facilita al paciente la posibilidad de contestar, ya sea con una escala de Likert, 0, 1, 2 o 3, o le permite utilizar las palabras que el paciente considere, interpretándola como corresponde. Fíjense que es empático porque cuando le está diciendo que tiene un poco más de tos o cansancio, inmediatamente dice entiendo. Este es el segundo día, vamos a decir, una segunda situación. Acá estamos viendo cómo el paciente empeoró. O sea, estoy haciendo una pequeña simulación de un paciente que de golpe se está yendo a la banquina, le aumentó mucho la tos, tiene mucho cansancio. Entonces el sistema se da vuelta y le avisa al equipo médico
en otro grupo, que no es el del médico, que hay un semáforo amarillo diciéndole, guarda, acá hay un problema médico, este paciente necesita atención. A las 24 horas vuelve a hacerle todas las preguntas al paciente. Fíjense que es empático cuando está mucho, mucho peor que Macana. Y al final le hace un jueguito de que no se ve muy bien porque va rápido, le manda la alerta roja al equipo médico y efectivamente esto concluye con que el equipo médico debiera hacer su trabajo, que es contactar al paciente, prescribirle los antibióticos o la medicación necesaria. Y acá vamos a hablar de la detección precoz de exacerbaciones. Justamente lo que recién vieron fue la semaforización. Acá se los muestro. Imagínense que el paciente viene, estos son los días del mes, ¿sí? Domingo, lunes, martes. Entonces, fíjense que de repente venía bien el semáforo. Cuando es amarillo es que se está yendo a la banquina, cuando está rojo quiere decir ya se la pegó. Entonces, el sistema podría perfectamente detectar un par de días antes de que el paciente, si no hace la medicación y no se produce la corrección en los 2 días previos, el paciente termina en semáforo en rojo, que sería con cierto peligro. Esto se hace, o sea, esta inteligencia artificial, por un lado, habla con el paciente mediante técnicas de inteligencia artificial, por otro lado, interpreta lo que el paciente dice de vuelta con técnicas de inteligencia artificial, pero internamente lleva también otra inteligencia artificial totalmente entrenada, que está especializada en entender la evolución de todos esos síntomas del paciente para predecir esos semáforos verdes, rojo y amarillo. Y ahora les voy a mostrar cómo esto se vería así en esta aplicación es Telegram Web, pero en el caso de tener un celular, ahora les voy a mostrar un ejemplo de reporte real de adherencia. Imagínense, este peinecito que se ve acá abajo es una paciente real de prueba que estuvo durante 6 meses en el año del 2023 a principios del 2024 utilizando el sistema. Si se fijan bien, como detalle, las líneas amarillas es cuando la paciente respondió, pero hubo un semáforo amarillo. Y la línea verde es cuando la paciente respondió, pero su salud estaba bien. Si se fijan bien, cuando hay una faltante, está marcado en rojo, porque nosotros interpretamos que el faltante es equivalente a que el paciente no quiso reportar porque quizás se olvidó de la medicación. Y fíjense que curiosamente se puede inferir esto, porque previamente a un faltante aparece una exacerbación. O sea, comienza un posible deterioro. Y ahora les muestro cómo el sistema puede enfocar en una exacerbación en particular y ven ese tramito de 5 días abajo. Yo ahora lo voy a ampliar. Ese tramito de 5 días de evolución, el médico lo puede mirar con la lupa y analizar cada una de las sintomatologías referidas por el paciente. Fíjense, ahí tienen expectoraciones en rojo, tos, disnea, cansancio y falta de apetito. Fíjense cómo no se modificó la falta de apetito, sin embargo el cansancio apareció, disminuyó en determinado momento. Estos son datos reales. Si bien es una simulación, está cambiado el nombre del paciente. De la misma manera, como el sistema le pregunta qué medicación no tomó en el caso de no haberla tomado, si el paciente le contesta honestamente, se puede determinar qué día el paciente no tomó qué o no hizo determinada terapia. La kinesia respiratoria es tratamiento no farmacológico, mientras que broncodilatadores, mucolíticos y ATV inhalatorios son farmacológicos. Y entonces uno puede generar un reporte muy claro de cuáles son las interacciones entre la falta de adherencia o dejar de tomar una medicación y el resultado no terapéutico, digamos, el resultado sobre la influencia sobre la salud del paciente. Y ahí tienen la semaforización
Verde es tomó la medicación, amarillo es alguna toma, alguna no tomó, rojo es no la tomó, se la olvidó o no quiso. Entonces, bueno, finalmente esta es la fórmula conocida de adherencia y los dejo con mi contacto. Básicamente, lo que es interesante de este concepto es que la persona virtual que el médico en el consultorio la charla con la persona virtual, no les mostré la charla con el médico porque es un poquito larga, son 4 minutos y nos iríamos de tiempo, pero de alguna manera lo interesante es que esto tiene una alta flexibilidad en el uso de la interacción médico-paciente. Segundo, permite seguir el paciente a lo largo del tiempo sin que el médico tenga que estar pendiente de esto. Solamente va a recibir el reporte cuando hay algún problema. Y ese reporte puede estar, por supuesto, con un estudio posterior, puede estar referido a un efecto adverso a la medicación o a un problema que tenga el paciente que haya que ajustar la medicación. En el caso cardíaco, en el caso de diabetes, que la glucemia no está respondiendo a la medicación, hay que aumentar o disminuir la insulina o la metformina o lo que sea necesario, o los beta bloqueantes en el caso de tema cardíaco. El otro punto es la versatilidad. Este sistema está siendo empleado en enfermedad cardíaca, está siendo empleado en enfermedad mental, ya es un tema del cual no puedo hablar, pues ya se presentó esta mañana, permite detectar ideación suicida, viendo que la persona está con algunas ideas que no están bien. El sistema permite interactuar con los datos, o sea, permite al médico, en vez de que llegue el paciente y le pregunte, dígame, ¿usted tomó la medicación? ¿Cómo se sintió en estos últimos 3 meses? El médico va, mira el sistema y dice, ah, mira, en la semana tal tuviste un problema, se ve que no tomaste la medicación. Acá te dijimos que tomes un poco más de antibióticos y, o sea, el médico tiene la información al, en la palma de su mano en forma inmediata. Y eso es algo que los médicos consideran bastante invaluable. Eh, y lo tercero es que la industria farmacéutica se beneficia de este sistema porque por primera vez en la historia, por afuera de los estudios que hacen para hacer digamos, la aprobación de un medicamento que tienen diferentes etapas, con pruebas clínicas y qué sé yo, pueden recoger una cantidad de información infernal que no tienen ni siquiera yendo a vivir a la casa del paciente todos los días porque lo molestarían. En cambio, la virtual persona solamente lo molesta un ratito a la noche, a la mañana le da la medicación, y el resultado general de esto, medido sobre paciente piloto, efectivamente funcionando en Argentina, es que no hay un reporte directo de adherencia porque nosotros no estábamos en la casa del paciente, pero lo que el paciente reportó tiene un apego al sistema de más del 90%. Eso puede inferir de que la adherencia efectivamente rondaba por esos números. Y esos números de adherencia son totalmente eh, la panacea para muchos tratamientos. Así que bueno, un poco con esto concluyo la presentación.